Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno poder acompañarles nuevamente. Les cuento que este es nuestro penúltimo video acerca de la serie de la humildad que hemos venido trabajando durante algunas semanas y hoy vamos a abordar otro de los enemigos de un corazón humilde y vamos a hablar del complejo de superioridad. Vamos entonces a empezar definiéndolo. La psicología, la ciencia nos dice que el complejo de superioridad es un síndrome que se manifiesta como un acto de defensa inconsciente en el que el individuo aparenta tener mucha seguridad en sí mismo y adopta un comportamiento arrogante, incluso de maltrato contra quienes socializan con él. Generalmente recurren a actos de violencia verbal o física a fin de sentirse superiores, puesto que el hecho de minimizar a otros les permite a ellos sentirse más seguros y por ende elevar su autoestima. El complejo de superioridad hace que tratemos a los demás con indiferencia y total desprecio, porque las otras personas delante de su parecer tienen un menor valor. Entonces vamos a ver que a nosotros la ciencia, la psicología nos entrega una definición básica pero muy clara de lo que es la persona o de las características que puede llegar a tener una persona que sufre el complejo de superioridad. Nos dice a grandes rasgos que minimiza a otros, que es violento tanto físico como verbalmente, porque todos estos comportamientos lo que hacen es contribuir a que él se sienta más seguro y de esa manera levanta su autoestima. Ahora entonces vamos a mirar que si uno se pone como a analizar lo que verdaderamente el hombre se fija o lo que el hombre mira, digamos que el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, el del común y corriente, por lo general están admirando fama, admiran belleza, admiran posición, estatus. No en vano los cantantes, los influencers y todo este tipo de personas tienen muchísimos seguidores porque ellos han, digamos que, identificado lo que a la gente le gusta y a través de esto pues lo atraen y la gente lo admira, la gente admira también la inteligencia, admiran la riqueza. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que de verdad nosotros debemos admirar y qué es lo que de verdad nosotros debemos perseguir? Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que lo que yo acabé de decir, la belleza, la posición, el estatus, el nombre, el éxito que el hombre considera como tal, un triunfo para Dios es abominación. Entonces vamos a mirar en la palabra. Yo cuando estudiaba acerca del complejo de superioridad le pedí al Señor un ejemplo claro que nos pueda enseñar a través de un pasaje bíblico un personaje que haya vivido en carne propia el complejo de superioridad y los encontré. Hay varios, pero voy a hablar hoy de dos pasajes. Entonces vamos a mirar un primer hombre que sufría este complejo de superioridad y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los versos 42 al 44 y vamos a estar hablando de Goliat. Yo creo que todos hemos escuchado en alguna oportunidad hablar de Goliat, de ese gigante que pudo vencer el rey David. Entonces miramos lo que dice el pasaje bíblico. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces nosotros cuando escuchamos este pasaje, esta historia donde David vence al gigante, yo creo que pocas veces nos detenemos a mirar las características que tenía Goliat. Y acabamos de dar una definición de la persona que tiene ese complejo de superioridad y yo creo que Goliat nos encaja perfecto, porque lo primero que nos dice el versículo 42 es que cuando el filisteo, es decir, Goliat, mira a David, lo tiene por poca cosa, lo minimiza y esa es una de las características que acabamos de leer de lo que dice la ciencia de las personas que padecen este complejo. Entonces miremos que Goliat lo que hace es, como él es más grande físicamente, como él había logrado amedrentar a todo el pueblo durante varios tiempos, todos estaban temerosos, nadie lo quería enfrentar, pero cuando llega David, que David con una actitud diferente, Dios lo capacita para que lo pueda derrotar. Dios lo había tenido en la escuela antes, pastoreando ovejas, arrebatando de la boca de osos y de leones ovejas, para que un día él pudiese enfrentar a este gigante. Entonces miremos que cuando Goliat ve a David, lo menosprecia, lo minimiza,
lo hace sentir poca cosa porque era algo que le había dado resultado con el resto del pueblo. Porque si ustedes leen el pasaje completo, la Biblia nos cuenta que todos estaban temerosos, que todos estaban angustiados y que ninguno había sido capaz de hacerle frente. Entonces, lo que hacía ese temor del pueblo era aumentar este complejo en Goliat de superioridad. Él se sentía mejor que todos, se sentía más poderoso, se sentía más grande que todos y de alguna manera era lo que nos decía la definición, que era una forma inconsciente de defenderse, era la manera de él hacerse ver fuerte delante de los demás, pero en realidad estaba a un paso de ser derrotado. Y otro de los pasajes lo encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14, y esta es una parábola del fariseo y el publicano, se los voy a leer, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces miremos que son dos pasajes de la Biblia muy diferentes, pero que nos ilustran perfectamente aquellas personas que padecen el complejo de superioridad. Lo primero y lo que más me gusta es cómo lo encabeza el versículo 9, que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, que la persona que tiene complejo de superioridad confía en sí mismo. Y recuerden que a nosotros la palabra nos lleva a confiar en Dios. La confianza tiene que estar puesta en Dios. Y otra de las cosas es la manera como él ora. Aquí el pasaje entrega varios detalles, pero dice orando consigo mismo, o sea, ni siquiera estaba orando a Dios, sino que se estaba diciendo para él. Entonces aquí vemos la actitud orgullosa, altiva y ese sentir de él tan marcado porque se creía mejor que el publicano. Él, siendo un fariseo, él habla de sus prácticas, de lo que él hace, de lo que él consideraba que estaba bien hecho, pero en cambio se estaba enalteciendo delante del Señor. Si nosotros miramos la actitud del publicano, era una actitud completamente humilde, reconociendo su condición de pecador delante del Señor. Y por eso al final el Señor Jesucristo dice: os digo que este que descendió a su casa descendió justificado antes que el otro. Se está refiriendo al publicano. El publicano bajó justificado. Y él dice: porque cualquiera que se enaltece, y la persona que tiene complejo de superioridad, por lo general se está enalteciendo. Entonces, ¿qué dice aquí el pasaje? El que se enaltece será humillado. En cambio, el que se humilla, el publicano que reconoció su condición de pecador, que reconoció que necesitaba a Dios, dice el Señor de él, entonces el que se humilló será enaltecido. Entonces, ¿cuáles son las características comunes que podemos encontrar en Goliat y en el fariseo? Son las características comunes que tiene una persona con complejo de superioridad. Entonces, miremos que en un primer lugar, tienen poco a los demás por sus apariencias. En segundo lugar, subestima lo que Dios puede hacer con los demás. Ojo, muchas veces nosotros tenemos alrededor personas muy valiosas que Dios puede usar en gran manera, que pueden ser un gran instrumento en las manos de Dios, y muchas veces nos estamos fijando solo por lo que vemos, por las apariencias. Ahora, otra de las características de este tipo de personas es que maldicen y maltratan a los demás para verse superiores. Esto es muy común, lo vemos en todos, yo creo que los entornos laborales, ministeriales, familiares. Hay quienes creen que porque hablan más duro, porque tratan más mal a las personas, entonces por eso son superiores. Y ahora también hay otra corriente que no trata mal, que son, digamos, que más sutiles, pero manejan una falsa humildad, que ese será el próximo tema que vamos a abordar. Otra característica es que la persona que tiene complejo de superioridad siempre se cree mejor que los demás, exaltan sus bondades, es decir, las hacen ver muy grandes y minimizan sus debilidades.
se enaltecen y no se humillan. Esas son las características, digamos que más visibles en una persona que padece este complejo. Ahora, las personas que tienen complejo de superioridad valoran por encima de todo la apariencia, la imagen que proyectan delante de los demás para ellos es supremamente importante y nada tiene más valor para ellos que el fortalecimiento de su propio ego. Ellos trabajan todos los días en fortalecer su propio ego. Y esto me traía a memoria, yo no sé si ustedes recuerdan que en uno de los videos hablamos cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es lo que nos enseña a nosotros la palabra, pero cuando yo leo las definiciones de esto, las características que da la ciencia de que una persona con complejo de superioridad todos los días fortalece su ego, es absolutamente contrario a lo que nos enseña la palabra. Mientras el Evangelio de Juan, a través de Juan el Bautista, nos dice es necesario que usted mengüe para que él crezca, la persona con complejo de superioridad trabaja todos los días por lo contrario, porque su ego crezca. Si el ego crece, no se ve Jesús en nosotros. Si nos enaltecemos, entonces no es a Jesús a quien vamos a proyectar. Entonces miremos realmente qué tiene valor para Dios. Y en Gálatas 5, del 22 al 23, la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. Y primera de Corintios 13, 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, cuando yo de pronto puedo venir del mundo, puedo venir, digamos, con este problema, porque recuerden que al principio dice que es un mecanismo inconsciente que muchas veces las personas usan para defenderse. Cuando yo veo que yo lo puedo tener, porque la palabra de Dios es un espejo que me muestra mi realidad, que me muestra mi condición, yo tengo que empezar a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo a cambiar todo esto que no agrada al Señor. Por eso es tan importante pasar tiempo en las Escrituras, estudiándolas, orando con ellas, hablando con el Señor, porque esto nos abre los ojos para que nosotros podamos ver las cosas que realmente son importantes y tienen un valor eterno. Eso es por lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces las Escrituras no solamente nos abren los ojos, sino que también nos hace ver rápidamente nuestras debilidades, nuestras carencias, y también vamos a poder entender quién es quien puede suplir todas esas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, lo cierto es que la naturaleza humana es todo lo contrario a la palabra de Dios, pero también está escrito allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que si tu deseo es recibir estas virtudes, es trabajar en el fruto del Espíritu, entonces el Señor, que conoce tu corazón, te va a enseñar el camino, nos enseña todos los días para que nosotros podamos llegar a parecernos a Jesús. Recuerden que el propósito, el objetivo de nosotros pasar por aquí, por la tierra, es llegar a la estatura del varón perfecto. Es que cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús, no que te vean a ti, que vean a Jesús, que nosotros proyectemos y reflejemos a Jesús. Y también uno de los antídotos para que podamos combatir ese complejo de superioridad, si es que hay algunos rasgos de él en nuestra vida, es aprender a ver a los demás como los ve Dios, a través de los ojos de Dios. Entonces, cuando estás dispuesto y eres obediente, aprendes a ver a las personas a través de los ojos de Dios. Ya no miras hacia abajo por una superioridad imaginaria o hacia arriba por una carencia imaginaria, sino que aprendes a ver a otros, a todos los otros, con amor, con paciencia, con amabilidad. Dios hizo todos los hombres a su imagen y semejanza, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Entonces no podemos despreciar algo que Dios ha creado, porque estamos despreciando la propia imagen de Dios. Entonces ahora nosotros debemos entender que es algo de primeramente reconocer
que lo padecemos, que tenemos algunos rasgos y que debemos trabajar de manera intencional, como siempre les digo, para que lo podamos corregir con la ayuda del Espíritu Santo. Y para terminar, les quiero leer un pasaje, está en Colosenses 3, del 1 al 2, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerdan que les dije que el hombre por lo general está buscando fama, dinero, estatus, posesiones, pero la palabra me dice que me ocupe de buscar las cosas de arriba. Si nos ocupamos de buscar las cosas de arriba, entonces ya no habrá más complejo de superioridad, entonces ya no habrá más luchar todos los días por cosas vanas y efímeras que un día pasarán. Dios les bendiga a todos, como siempre, espero que les haya hablado Dios a sus corazones, lean todos los textos, vuelvan a estudiarlos, compartan el video y les recuerdo que el próximo video que estaremos proyectando, vamos a estar hablando acerca de la falsa humildad, ya es el último video de esta serie, recibo comentarios, qué temática les gustaría estar trabajando a partir de los próximos videos. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, hasta pronto.